Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Muchas gracias a Campeche, a Yucatán y obviamente aquí a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Quintana Roo, que es su estado anfitrión. Esta noche, y tal y como sucedió la semana pasada, pues tenemos un programa especial, porque las circunstancias del país también son especiales. Vamos a recordar un poco de lo que vimos la semana anterior y obviamente la cápsula que tenemos preparada para usted. Adelante. Ulises Ruiz. ¿Qué hacen los delegados de los partidos políticos? ¿Cuáles son sus funciones y sus responsabilidades? ¿Están por encima de los comités estatales de sus respectivos partidos? ¿Constituyen acaso una nueva especie de procónsules en las entidades federativas? Los delegados de los partidos políticos son enviados a aquellas entidades donde se realizan o donde se realizarán campañas electorales, y sus tareas son más bien difusas. Se mueven por toda la geografía estatal, están en casi todas las conferencias de prensa y muchos se les acercan para buscar candidaturas. Algunos sí son delegados plenipotenciarios, es decir, que gozan de amplios poderes. Otros, en cambio, tienen acotadas sus funciones y solo cumplen un papel meramente decorativo. No se sabe bien a bien cuáles son sus verdaderas tareas, y por eso siempre se ha prestado a diferentes elucubraciones. Se dice que solo recaban expedientes y son los encargados de decirle no a los aspirantes que no pasaron el filtro. También se comenta que muchas veces ofrecen candidaturas al mejor postor. Hay quien señala que los delegados son los encargados de realizar negociaciones en lo oscurito con otros partidos o con diferentes agrupaciones empresariales o sindicales. El caso es que alrededor de muchos delegados se han tejido y se siguen teniendo historias en diferente calibre. Muchos políticos de la entidad han sido delegados de su partido, el PRI, cuando menos en un estado de la República. En este Fuego Cruzado, los mejores analistas políticos de la entidad conversan y polemizan con Ulises Ruiz, delegado del PRI en Quintana Roo, y con Pedro Flota, dirigente estatal de ese partido. El centralismo político es uno de los temas candentes y también el de las alianzas. Podría surgir un candidato ajeno al PRI, pero avalado por este instituto político en una alianza electoral. Este Fuego Cruzado navega en temas cruciales para el destino político de Quintana Roo. Ulises Ruiz y Pedro Flota nos ofrecen su visión y su posición acerca de la actual coyuntura y también sobre los riesgos políticos del futuro. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Y bien, esta es la parte que le dará a usted los antecedentes para que continuemos con este programa. Dije que es un personaje controvertido, reconocido por su capacidad y su talento para la operación política, para conocedor profundo del sistema político mexicano, que es el delegado del PRI en nuestro estado, en Quintana Roo. ¿Cuántos años tienes, Ulises? 55. Buenas noches, Lilia. Buenas noches. Te Te pregunto porque para allá todo lo que dijo este señor, bueno, pues quiere decir que has chambeado mucho, ¿no? ¿Desde los cuántos años empezaste a trabajar? Desde los 21 años, Lilia. ¿Antes PRI, no? No, antes estudié el kinder, primaria y secundaria en Juchitán, en México. ¿Y no tenían en tu Universidad familia Nacional. necesidad de que trabajaras? ¿Y eras noviero? 14 años. No, normal. ¿Qué es como cualquier normal? joven. Porque Como bueno, en cualquier esos joven. tiempos les tocaban de a 5 mujeres. No. Hoy les tocan de a 15, porque ya ves que los Sí, de la tercera vía por favor, han crecido. ¿Cómo que 5? No nos quites bonos, por favor. Como cualquier joven. Sí. ¿Y fumaste mota? No. ¿Nunca? No, nunca. ¿Anduviste de rijoso? No, ¿Participabas en los mítines universitarios? No, fíjate, yo empiezo a hacer política realmente activa cuando salgo de la universidad. Ahora ya estamos en el término y el ingreso al PRI. Único partido, ¿verdad? Único partido. Lástima hasta que hoy. no puedan decir única vieja, ¿verdad? Nomás dicen También único única partido. esposa, ¿eh? Después de casado, sí. Y También este año única también. esposa, ¿eh? Bueno, sí, 33 años de casado. Todos sí. somos muy Ya votados te van a aquí. crucificar. Oiga, es la mera edad, ¿no? Oye, ¿qué piensas tú de la democracia, así como se está dando en México? Bueno, me parece que se ha avanzado bastante. Hay mucho que discutir.
la discusión ahorita es la reforma política. Yo creo que el objetivo principal es lograr mejores legisladores y presidentes municipales. Si tienes una buena gestión, pues es muy probable que te vuelvan a elegir. Si tienes una mala gestión, es muy difícil que puedas primero ganar la interna en tu partido y luego ir a las urnas electorales. Me parece que ese es el fondo de esta reforma, tratar de buscar mejores presidentes municipales y mejores legisladores. Pero se ha dicho, ¿perfectible? Perdona que se nos ha interrumpa, dicho, yo leí escuché unas entrevistas que le hicieron a Pedro Flota y me pareció interesante una postura que él tiene, no sé si la sostenga, me pareció interesante porque como dirigente estatal del PRI mostró reparos, reservas, inclusive críticas a la reforma política en cuanto a la creación del Instituto Nacional Electoral y sus facultades. Consideramos que esas facultades de las que se hablan están por encima de las constituciones locales de los estados, o cuando menos de la Quintana Roo. En ese sentido, desde luego que los son tenemos que señalar. facultades que se le restan a los estados. Aquí Hugo lo ha dicho con un símil muy Así lo vemos, interesante, que es algo así como que si te cortas un dedo, pues entonces que te corten la mano. Si tienen defectos los institutos locales, hay que arreglarlos. No se trata de cercenarlos, de hacerlos a un lado, de afectar el federalismo de esta manera tan ruda. En la reforma política más interesado está el Partido de Acción Nacional, que desde mi punto de vista lo que está buscando con la reforma política es solventar todas las deficiencias que tiene en organización en el resto, en los estados de la República. Entonces tiene como chivos expiatorios a los gobernadores, a los institutos estatales electorales, los responsabiliza de lo que ellos no pueden hacer. Cuando todos nos hemos dado cuenta que a como están las cosas, al final de cuentas el que resuelve una elección es el Tribunal Federal Electoral. Lo único que quieren es simplificar. Ellos creen que creando institutos dependientes completamente de un instituto central se va a resolver el problema de la democracia. O sea, va a ser más democrático. Dicen, es que los gobernadores controlan a los congresos y ellos van a decidir quiénes van a ser los consejeros electorales. Pero aquí sabemos que los partidos políticos siempre participan en las elecciones de los consejeros electorales y se negocian. Y los consejeros ciudadanos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, no son ciudadanos, son cuotas de los partidos políticos. Cada partido político mete uno u otro y negocian y designan a los que ellos consideran que son ciudadanos de acuerdo a sus conveniencias de cada partido político. Yo no creo que haya en algún estado de la República un instituto electoral que dependa de los gobernadores. Habrá ventajas y desventajas, como decía el presidente del partido, el diputado Pedro Flota, en esta nueva reforma política que está en camino de aprobarse, pero esto no para, va a seguir revisándose. De hecho, incluso en los estados de la República, por ejemplo, en la conformación de las casillas, normalmente hay acuerdos con el IFE. También hay una disciplina partidista que hace estas discusiones inútiles. En parte, yo creo que más que una disciplina partidista hay un objetivo, repito, crear un instrumento. Hay intereses de los partidos. En el caso de la reforma política, bueno, sin duda Acción Nacional tenía un interés concreto, no sé si porque el dirigente nacional necesitaba un poco de oxígeno rumbo a la posibilidad de reelegirse a nivel nacional. En el caso del PRD se levanta y se retira el Pacto por México. Y en el caso de la reforma fiscal sucede lo contrario. Acción Nacional se retira y el Partido de la Revolución Democrática aprueba la reforma fiscal. Entonces, bueno, también son posturas partidistas. Lo importante son los instrumentos. Ha sido un boomerang de una reforma tras otra reforma tras otra reforma, imparable. Imparable y no se ve todavía un solo renglón en favor de los mexicanos, de todo lo que se ha aprobado durante un año, ni en la laboral, ni en telecomunicaciones, en ninguna, en la hacendaria, no se ve nada. Y en esta en particular, en esta reforma política, hay un costo al erario que no se ha dicho, que no se ha planteado.
Es decir, se está reinventando todo desde el principio. Desaparece el IFE, que ya tiene un camino recorrido, que va a implicar la desaparición del actual credencial electoral para que se cree uno nuevo con los logos del nuevo INE, que tiene un costo ahí estratosférico. Y además, ¿de quién es el negocio? ¿Por qué los ciudadanos no tenemos confianza en que las cosas son para bien? Por tantos negocios que vemos que se hacen, como los que acaban ellos de mencionar, por las actitudes de estos que pretenden reelegirse, aún a sabiendas de que ya tienen el rechazo popular, como es el caso de los plurinominales. O sea, vemos con escepticismo cualquier reforma. Con desconfianza. Nos prometen avances, mejoras, pero el ciudadano común y corriente prefiere esperar, ¿no? Reforma que no cambiar el nombre del Instituto Federal Electoral para evitarnos todos esos gastos, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué cambiarle el nombre? O sea, ¿por qué? Si lo que importa No es hay el nada fondo, de lo que fondo. importa es el No hay nada de mecanismo, fondo. ¿no? En ¿Por verdad qué? no hay nada de fondo. La reforma fue cambiarle el nombre a Por las eso, credenciales. es una Por barnizada. eso. Saca 60, 70 millones de credenciales nuevas. Tómate la foto y te peinas, cuñado. Hoy tenemos una credencial muy segura, reconocida por todos los partidos políticos y por los mismos ciudadanos. Es un instrumento incluso de identificación y es una credencial que se cambia de todas maneras. Tiene una época de duración y se cambia. Y me parece que el nuevo Instituto Nacional de Elecciones quiere ir más allá de lo que es el IFE. De repente me da la impresión de que lo que se quiere es acabar con tanta simulación. ¿Por qué? Porque simulamos que estamos respetando el federalismo. Se simula que hay una decisión autónoma en las entidades, cuando la realidad es que el visto bueno para ser gobernador o presidente municipal o diputado federal, pues te lo dan en el centro de tu partido político y en el centro del poder. ¿Qué vas a hacer en Quintana Roo? A ver, dinos. ¿Cuál es tu chamba? El objetivo principal es la elección 2015, la elección de diputados federales, enfrentarla con éxito es clave para el presidente de México, que es de nuestro partido, Enrique Peña Nieto, el que tenga una mayoría de diputados federales que puedan seguir acompañando estas reformas. Peña está promoviendo reformas profundas en las instituciones para que el país se transforme en beneficio de los mexicanos. Y creo que como militante del PRI tiene que hacer lo mismo en su partido. Respetar. Y este es un riesgo que usted menciona, porque si estas reformas, algunas de ellas como la energética, la fiscal, la laboral, son La de gran financiera. calado, si resultan para bien de los mexicanos, pues obviamente tendrán el PRI beneficios, pero si no resultan, si resultan contraproducentes, también el PRI pagará el costo político. Los partidos políticos o los dirigentes políticos de los partidos políticos pues, están pensando más en la próxima elección más que en que la reforma transforme. O sea, el PRD le entró a la reforma fiscal porque trató, y no el PRD, los dirigentes del PRD le entraron a la reforma fiscal porque creyeron que podían sacar alguna ganancia para fortalecer al gobierno del Distrito Federal con algunas concesiones como el fondo de capitabilidad, por ejemplo. Después, al PAN le conviene meterse a la reforma política para buscar pues ganar presencia en los estados y presionar desde el centro, tener un control más, negociar, porque además el PAN es el partido que mejor ha negociado con el PRI siempre, históricamente. Yo no sé por qué el PRD se queja ahora y se salen, si saben que siempre el partido que ha estado a modo con el PRI ha sido el PAN, ¿no? Desde Carlos Salinas de Gortari y todas las reformas que se negociaron fueron con el PAN. Pero por eso hay tantas dudas de la sociedad, porque bueno, vamos a privatizar. ¿Por qué privatizar cuando podíamos haber invertido más en Pemex, invertido más en investigación para la exploración de los mantos petrolíferos? Entonces ahorita ya que lo quebramos, ya que lo quebraron, porque eso fue una quiebra histórica, permanente, gradual, entonces ahorita sí no sirve, ahorita sí se tiene que meter a la iniciativa privada. ¿Por qué no meter primero a la iniciativa privada, por ejemplo, en la venta de gasolinas, en la venta de aceites, en la refinación de petróleos? ¿Por qué no meterla que sea la iniciativa privada la que se meta en las refinerías, en la inversión en refinerías que son costosísimas? La reforma energética que propone el presidente Peña Nieto está planteando, sí, que se permita no la concesión,
ni la entrega de los procesos de exploración y extracción de crudo a empresas privadas, sí la asociación con el Estado. ¿Qué es eso? Pues lo que suena, exactamente eso, un contrato de asociación con Pemex para la exploración y extracción, pero también en refinación, y también en venta de gasolinas, y también en venta de gas, y también en la extracción de gas. O sea, lo que se está tratando es precisamente de que la iniciativa privada, ya sea nacional o extranjera, entre a Pemex a suplir las carencias presupuestales que tiene Pemex, pero a través de documentos. Pero eso no viene en la reforma, eso está en las leyes reglamentarias, ¿no, señor? No, pues en vamos a ver si esto dice resulta en beneficio del país. Que se miden de otra a ver, manera y después todavía está por deja la verse carga. si va a ser en beneficio del país. Bueno, Claro. desde luego se espera y se piensa, para eso está diseñada, que sea en beneficio del país. Todo un año, el primer año vamos a cumplir con esta agenda que señala que si no se hacen todas las reformas que pretende establecer el gobierno en turno para lograr los objetivos que se ha planteado, que esperemos que sean los de los cumplimientos de promesas de campaña, ya no se hacen. Bien, ¿qué nos va a traer esto? Un desgaste político, obviamente un desgaste electoral. Por lo tanto, año y medio antes, al tiempo de la terminación de las reformas, tenemos que empezar a trabajar. Los delegados, como tú, llevan las mismas instrucciones para todo el país, es decir, hay que preparar esto, hay que ir formando los cuadros, hay que ir manejando la militancia, porque sabemos que si esto no nos resulta como se espera, bueno, pues el rechazo viene en grande y necesitamos, como se ha necesitado siempre, tener nuestros electores cautivos, nuestras estructuras armadas, que de alguna manera nos garanticen seguir ganando. ¿Es eso? ¿Corresponde a toda una estrategia bien pensada? Como partido está bien pensado. O sea, para cumplir el objetivo del triunfo de un partido está bien pensado. Ahora, falta que eso le rinda beneficios a la ciudadanía. Me parece que hay un compromiso que hace 3 años hizo Roberto Borge con la gente de Quintana Roo, que se tiene que seguir cumpliendo. Todos los presidentes municipales, todos los diputados locales que hoy están en funciones hicieron compromisos con la ciudadanía. Yo decía la vez pasada en el acto del PRI estatal que ahora es más compromiso. El presidente es el pie de la balanza, en este caso un delegado. Pues son seres humanos, puede tener simpatías, antipatías, preferencias, diferencias. Oye, Jorge, ¿por qué no abrimos Pareciera con una esa representación del santo respuesta oficio el siguiente político, programa? ¿no? Eso. ¿Nos acompañas dentro de una semana? Claro, ¿Sí? Y mientras lo piensas, Con todo gusto. a ver si te conviene decir que sí, o mejor dices que no. El mismo panel, Jorge González Durán. ¿Cómo Lilia, estás? vienes de La rojo, misma fíjate, culpabilidad. tengo esta blusa de rojo. Sí, pero no es para el dicho ese de aquella de rojo, ¿eh? no, Ya han pasado muchos años y si no lo observo. hiciste de joven, menos ahora de viejo. ¿eh? Ya estuvo. Si no me has cumplido como compadre, ya sí te vas a morir, ¿o no, Hugo Trejo? Pues necesariamente tiene que hacerlo. ¿Qué? ¿Cumplir como compadre o morirse? Morirse. No me espantes. Es que se tiene que morir. No sé cuándo, pero todos nos tenemos que morir algún día. ¿Tú qué Eso dicen, opinas, ¿verdad? Julio, que se vaya cumpliendo o sin cumplir. No, que se vaya cumpliendo, por supuesto. Sí. Bueno, mira, ahorita ya lo único que te puedo despertar es curiosidad, mi querido compadre. Antes eran bajas pasiones, hoy va a decir que se sentirá hacer el amor con esa abuelita. ¿Eh? ¿Esa es curiosidad o no? Sí, Antonio Callejo. Se mató al gato, ¿no? Ah, pero no a la gata, ¿verdad? Híjole. ¿Tú qué dices, Oscar, en medio de ese oasis que te brinda una buena dosis de tequila o de whisky? Whisky de preferencia. whisky, Bueno, ¿qué se piensa? este de morado se los dejo de tarea. Pedro, ¿tú vas a caer en algún conflicto si tomas alguna decisión de estas? ¿Eh? Y ese puede ser mucho más perjudicial a tu carrera política que desobedecer los mandatos del PRI nacional. ¿Eh? No, eso jamás. ¿Tú qué dices? ¿Que se muera o que me cumpla? Yo me atengo a lo que dijo Hugo. Algún día nos moriremos todos. Ulises, ¿cómo la ves?
este Bien, muy par de bien, muchas compadres. gracias nuevamente por la invitación. Bien, bien. Pero Ya, dice que ya, no ya opina. 2 semanas se estará medio arrepintiendo, ¿no? De la encomienda. 2 Queda una semanas ya. pregunta al aire pendiente. ¿Ya tienes la respuesta? Sí, Lilia, compañeros. Mira, un delegado no decide las candidaturas. Un delegado coadyuva con los comités directivos estatales. Yo fui presidente del PRI en Oaxaca 4 años. Yo fui, hasta hoy he sido el único presidente en Oaxaca que ha cumplido los 4 años de periodo estatutario al frente del comité directivo estatal. Y nosotros recibíamos con mucho gusto a los delegados del Comité Ejecutivo Nacional cuando iban a sumarse, cuando iban a coadyuvar con el priismo oaxaqueño para que juntos saliéramos adelante. Entonces, ¿Hubo delegados que hicieron lo contrario también? no lo permitimos, Lilia. Entonces, yo lo exigí en mi estado, lo exigí en el PRI, respeté, siendo gobernador del estado, las definiciones del PRI estatal y la relación con el Comité Ejecutivo Nacional. A eso venimos a Quintana Roo. Hay un comité directivo estatal, hay comités municipales, hay cuadros políticos en cada una de las regiones. A todos me merecen todo el respeto. Hay diferentes expresiones que aspiran a las diputaciones federales, tienen derecho. Además, qué bueno que haya muchos aspirantes, hombres y mujeres, en las regiones de Quintana Roo. Eso te da la posibilidad de que a través de los instrumentos que el PRI usa, salgan las mejores propuestas, cuidando incluso ahora el 50% de los cargos para las mujeres, que es una reforma que está en camino, y cómo equilibrar estas situaciones. Yo creo que lo que se requiere es gente comprometida con Quintana Roo, primero que nada, gente comprometida y disciplinada con el PRI, con las reglas que el PRI está fijando, pero yo soy un defensor del respeto a las regiones. Yo no creo, perdón, nada más para concluir, porque salió la pregunta hace rato, que el PRI pueda regresar al pasado. Si eso lo están entendiendo algunos como el regreso a la presidencia para regresar al PRI vertical, al PRI de las imposiciones, creo que están fritos, quien lo traiga. Yo creo que lo que se tiene que hacer es fortalecer la democracia interna, respetar las decisiones locales para fortalecernos nacionalmente, abrir los espacios de participación en los diferentes niveles municipal, estatal y nacional, y de esta manera dar cauce a todas las expresiones que funcionan con el partido. Yo no creo que el PRI esté regresando a los tiempos de antes. Yo creo que perdimos la presidencia de México, repito, porque no nos adaptamos a la dinámica que tenía el país y no nos transformamos. Seguimos cometiendo las prácticas de imposiciones, de poner candidatos impopulares, candidatos sin compromisos, de autoridades irresponsables que no cumplieron con la palabra empeñada, y tratar de regresar ahora que regresamos a la presidencia de México con un espléndido candidato como fue Enrique Peña Nieto a la presidencia de México, creo que sería un gravísimo error que pudiéramos cometer los del PRI. Creo que ya tuvimos el ejemplo, ya tuvimos las experiencias, hubo una serie de divisiones que provocaron fracturas en el partido por falta de respeto precisamente a las expresiones regionales. Entonces es muy difícil que un delegado del PRI venga a imponer o a decidir candidaturas. De ninguna manera. Yo vengo a sumarme, si me lo permiten, al trabajo que se está realizando en el PRI, que me parece espléndido. Además, el mejor resultado electoral de las elecciones de julio fue el estado de Quintana Roo. No es casual, fueron campañas muy intensas, compromisos que casa por casa hicieron los candidatos. Bueno, aquí en el mismo Benito Juárez vimos a los candidatos recorriendo hasta 15 horas al día, saludando a la gente, haciendo compromisos, firmando compromisos. Y repito, hace 3 años Beto Borge, gobernador de Quintana Roo, hizo compromisos, se están cumpliendo, la gente lo nota, lo vota, y todo esto hace la posibilidad de que podamos construir un triunfo hacia el 2015. Tendrían que hacer mucho para que no parezca eso, para que no parezca que este PRI que gobierna al país, que gobierna el estado, que gobierna todos los municipios de Quintana Roo, no es ese PRI autoritario, vertical. No es fácil porque creo que intuitivamente podríamos pensar que así sucede. Vemos un partido que se fortaleció efectivamente con una campaña presidencial exitosa, que tuvo sus
traspiés y sus descalabros, pero finalmente logró su objetivo, más la gente está ya mucho más expuesta a los mensajes de las redes sociales, de una serie de situaciones que no le son precisamente favorables a Enrique Peña Nieto, a Roberto Borge y al PRI. ¿Qué es lo que van a hacer para convencer a la gente de que no es el mismo PRI? Bueno, yo creo que hay que hacer las cosas bien, hay que gobernar bien, Acércate un poco hay más. que trabajar en esos compromisos y que esos compromisos se traduzcan en beneficios para la gente. Yo creo que nadie tiene firmado un cheque en blanco, ¿eh? Ninguna reforma de las que se están haciendo en el país tienen cheques en blanco. Hemos vivido en otros sexenios el que te prometan cosas que no se cumplen. Hay una realidad terrible, 53 millones de mexicanos en pobreza extrema, es terrible ese saldo que tiene el país, un país que necesita infraestructura, que necesita no solo mayores recursos a través de una reforma fiscal, un compromiso con la iniciativa privada en inversiones. ¿Por qué no? Sí se pueden combinar, no está rivalizado, no se trata de vender al país, no se trata de privatizar al país, pero en áreas donde el Estado no tiene recursos económicos, bueno, bien puede entrar la iniciativa privada, y las carreteras son un ejemplo de ello. Muchas carreteras en el país son privadas, 100% privadas, están conectándose, independientemente de las carreteras federales que son propiedad del Estado mexicano, hay autopistas y una serie de inversiones privadas que están logrando conectar de una mejor manera al país y que, te repito, son inversiones 100% privadas. Hay otras que están a discusión, por ejemplo, la refinación del petróleo. Pues Pemex contrata en Texas una refinería para poder traer la gasolina y sale mucho más cara. Claro. Probablemente habría que ver si en este sentido, pues la iniciativa privada hace esas inversiones, y esto no quiere decir que Pemex las deje de hacer, ¿eh? Yo no creo que exista quienes estén o rechacen la participación de la iniciativa privada en muchos de los renglones. Solamente que las experiencias en nuestro país son muy malas. A las que tú acabas de mencionar, yo llamaría las de la banca, por ejemplo. Tenemos una banca en manos de la iniciativa privada extranjera, solamente 2 bancos son nacionales, uno es del Estado, como es Bansefi, pero estos 3 no constituyen una auténtica competencia para el resto, y no ha habido reglas claras, y finalmente los ciudadanos hemos salido perjudicados de todas. En cuanto a las carreteras, efectivamente la iniciativa privada permite, construye, pero luego hay que rescatarlas, las tiene que rescatar el Estado, y después las vuelve a concesionar a precios mucho menores de lo que invirtió en el rescate. Y hemos visto que todas estas participaciones al final caen en un embudo en el que la corrupción reina, en el que se hacen negocios para unos cuantos, y en el que dañan esa participación que es sana y que se da en todo el mundo, y que no tendríamos que rechazarla tan abiertamente si no tuviéramos los antecedentes que tenemos. Porque no tenemos Entonces, órganos de fiscalización. Con base a eso es que surgen las dudas, y es con lo que hemos venido cuestionando una y otra vez: ¿en qué momento van a tomar decisiones, a ejercer acciones, los ciudadanos vamos a ver resultados de que existen buenas intenciones, de que las cosas se hacen sin ese afán del negocio atrás? Porque esos negocios aparecen hasta en las inundaciones con las láminas de cartón, aparecen en todos los renglones, y no se hace nada más que esta ley de transparencia también lo suficientemente coja como para no ejercer ninguna acción en contra de nadie, y que además viene a dar un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Porque no se la puedes aplicar a ninguno de los de antes. Entonces, todo esto constituye una serie de interrogantes que obviamente, hoy más que nunca, tienen carga sobre el partido en el poder. Porque el otro partido desilusionó y se puso peor. Entonces, yo creo que tienes toda la razón, Lilia, en ese sentido. Eso se llama corrupción. sí, y creo que en eso tenemos se que trabajar sintetiza. en todos los ámbitos por erradicarla.
Hay ahorita incluso una ley, una iniciativa que manda el presidente Peña Nieto para modificar lo que es la Secretaría de la Función Pública, para ciudadanizar más los órganos de revisión. La Secretaría de Función Pública, que antes fue la Secretaría de la Contraloría, pues es juez y parte. Bueno, pero es que gastamos Revisa mucho al dinero mismo en ejecutivo, eso. al mismo ejecutivo, pues eso. ¿Y qué no es posible mejor que antes de que los partidos postulen, le den una checadita a los demás y hagan públicas, de verdad públicas, sus declaraciones patrimoniales y sepamos con cuánto entran y con cuánto se van y nos quitemos también de estar con tanto espionaje que no sirve para nada? La función pública, la Auditoría Superior de la Federación, las Contralorías municipales, las estatales. La ley de la contaduría No, pública. hombre. Ese puede ser un instrumento fundamental para el efecto, pero tendríamos que estar seguros de quienes estén a cargo de aplicar esta normatividad tengan las manos limpias. Gallego, tú ibas a preguntar algo desde hace un momento. Creo que respondió a la pregunta más adelante a la que yo le iba a hacer y es una especie también de comentario. ¿Cuál sería esa oferta del PRI? Porque se entiende que debe ser un PRI nuevo, un PRI renovado, no puede ser, como ya explicó ampliamente, un PRI como el que gobernó antes de que perdiera la presidencia de la República. Pero ¿cómo puede ser esto si las señales que envía el gobierno federal, que camina en paralelo con el PRI de alguna manera, son al revés, son las de centralizar las cosas, las de concentrar el poder, la de, incluso me atrevería a decir que está actuando como una forma de castigo en muchas áreas, ¿no? Que esta nueva forma de actuar del gobierno federal, que concentra más facultades o que limite las facultades que tuviera en algún momento el Estado o los municipios, en algunos casos se ve como castigos, que tiene que ver con las deudas, con el despilfarro que hubo en muchos estados, en fin. No, pero eso es perversidad, porque ellos saben muy bien. Y a eso voy, para redondear el comentario, tú lo vas a hacer en el mismo sentido, porque los que están ahora en la presidencia también estuvieron antes en las campañas y en todo el teje-maneje que pues metió en esta dinámica de descomposición económica a los estados. Entonces, como alguien que llega sin mucha autoridad moral a castigar y luego a tratar de hacer las cosas muy bien. O sea, me parece que hay como un par de contrasentidos, un contrasentido entre esta oferta del PRI nuevo, que va a alentar la democracia, ¿no? Y uno que no actuó de esa manera, ¿no? Si me permite, En fin. si me permite complementar, porque tiene que ver también de alguna manera con lo que está planteando aquí Toño. Hace rato lo escuché hablar del PRI, y qué bueno, porque es lo que quiere escuchar el militante, ¿no? Porque usted es el representante del CEN. Claro. Y más que nada, más que ante la sociedad, ante los propios militantes de su partido. Y los militantes pues quieren saber realmente de qué está hecho el delegado. ¿Cómo va a ser las reglas del así juego? es. Y lo escuché y me convenció, y bueno, este señor, y esa imagen que tiene, pues Y me pregunto, si todo esto se puso en la práctica, usted fue gobernador de un estado. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué el PRIismo perdió Oaxaca? Es circunstancial, ahí hubo una coalición electoral integral, quien compite por esa coalición que hoy gobierna Oaxaca fue un competidor muy fuerte. Cuando yo compito por el gobierno estatal, ganamos por muy poca diferencia. Si tú revisas, quitándonos de Oaxaca, primero hubo 12 estados en el 2010 que tuvieron elección de gobernador. Si en los 12 estados hubiera habido coalición integral como la hubo en Oaxaca, en Puebla y en Sinaloa, hubiéramos perdido 9 de 12 estados, por la simple suma. Solo hubo coalición en 3 estados, en Oaxaca, en Puebla y en Sinaloa, y son los 3 estados que se perdieron. Eran muy novedosas las coaliciones, son muy efectivas electoralmente hablando. Ya en el gobierno es otro mundo, pero sí eran muy efectivas, no hay una explicación de otra manera. Yo te voy a decir que nosotros ganamos la elección en un proceso muy competido que finalmente decidió el TRIFE. En la elección intermedia ganamos todos los distritos de mayoría como partido y gobernamos al 92% de la población municipal en la intermedia, los principales municipios, incluida obviamente la capital del 500. estado. En el 2009, por ejemplo, cuando pasa la elección del 2006, que es la elección anterior, en Oaxaca solo ganamos 2 distritos, perdimos todos, perdimos senadores, la presidencia de México, perdimos 9 de 11 distritos. En el 2009 ganamos los 11 distritos, la totalidad de los distritos federales. Si tú lo vieras en esa lógica,
pues es ilógico que hayamos perdido la elección de gobernador, pero son el fenómeno de las coaliciones que, repito, son muy exitosas, no tiene un fondo, es cuestión de que revises números y dan buen resultado. Porque es el voto de rechazo entonces, ¿no? Pudiera ser el voto de rechazo, pudiera ser la conformación de el PRI y el PAN en Oaxaca tienen un voto duro que juntos los hace competitivos contra el PRI, el PRD y el PAN. Con que se junten es muy competitiva ya esa fuerza política. Le sumas el PT, le sumas a Convergencia, le sumas la expectativa que tenía también el que hoy es el gobernador del estado, bueno, pues se complementaron. Yo siempre he pensado, elecciones competidas en un proceso, normalmente se vuelven gobierno a los 6 años. Ahí está Natividad González Parás, pierde el gobierno, es muy competitivo y a los 6 años gana el gobierno. Mariano González Arur de Tlaxcala, Francisco Barrio en Chihuahua, Gavino en el caso de mi estado. O sea, normalmente cuando son muy competidas las elecciones, pues sigue la expectativa y se transforman en gobierno. Espero que no suceda en los demás cargos. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué? Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. ¿Debe intervenir el gobierno federal en las decisiones de los gobiernos estatales o respetar su autonomía? Yo digo que deben dejarlos más sueltos, ya que cada estado es autónomo. Siempre es bueno un control. O sea, yo creo que deberían de estar sujetados, sí, sujetos. Deberían de regularlos, ¿verdad? Porque están saliendo ya ahora sí que ya no del sistema que tienen ellos de gobernar, ¿verdad? Porque también nos afecta a todos. Debería de controlarlos más,
por lo mismo que dijo que hay muchas decisiones que toman pensando en ellos mismos que nos afectan a nosotros. Sí, controlarlos más. De por sí hay mucha corrupción y soltarles, no. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y así. Bien, Jorge, tú tenías una interrogante. No, Para tengo Ulises Ruiz. muchas. A lo largo de la vida lo que he sumado son interrogantes. Fíjate, pero... Pero sí sabes que eres de aquí, ¿verdad? ¿O de allá? No. Ah, bueno. Sé de Digo, hay dónde que- soy. Ah, bueno. Conozco el terreno que piso. Ah, bueno, entonces las principales ya están puestas. Fíjate, se habla de un viejo PRI, de un nuevo PRI, de un PRI renovado, de un PRI... a mí me ha tocado me tocó vivir al tan denostado PRI hegemónico, como se decía, ¿no? Y tengo nostalgia yo por ese PRI, más que querencias por el de ahora, nostalgias por el PRI, porque lo veía muy cercano a la gente. Un PRI con ideología, un PRI comprometido con la sociedad. Los dirigentes priistas que me tocó conocer, muchos de ellos, encabezaban a sus militantes y a la sociedad en general ante las presidencias municipales a hacer reclamos. Viví una etapa en Carrillo Puerto donde el PRI de Carrillo Puerto pidió la destitución de Sebastián Estrella Paul, mi amigo, yo trabajaba con él, que de la presidencia municipal, hicieron manifestaciones. Lo mismo sucedió en Chetumal, aquí en Cancún también. Felipe Amaro todavía vive y no me puede dejar mentir, tuvo problemas con el dirigente municipal del PRI, que encabezó colonos para pedir calles, para pedir cosas ante la presidencia municipal. Y ahora veo que el PRI nada más sirve, vamos a apoyar a nuestras autoridades, claro, son del mismo partido, tienen que hacerlo, pero también apoyar a la gente, ¿no? O sea, encabezar eso. Sí, yo creo que yo le quisiera recordar del que Día del Trabajo este nuevo PRI era con el presidente del brazo Pero yo le quiero de los recordar trabajadores, a eso todos ya no se ustedes ve. que este nuevo PRI fue el primero en tomar posición del lado de los trabajadores del ayuntamiento En a los Tulum. que Edith Mendoza no les pagó. Sí, pero también fue el que aprobó la reforma laboral y la ¿Por qué no se mandó le vio del y lado les de dio los en la torre a todos los trabajadores. Ayuntamiento Tompe Blanco con Mario Villanueva? Porque a mí se me hace raro, ¿no? Yo creo que estaba en el más caso de Tulum eran trabajadores sindicalizados. Y en el caso de Tompe Blanco eran todos. eran funcionarios de confianza. No, todos. No eran sindicalizados igual. Bueno, ¿qué pasa con a mí esto me que dice parece Jorge? que el comentario entre el viejo PRI y el nuevo PRI, a mí se me hace mitológico. Yo creo que... Sí, tienes razón, porque entre el viejo y el nuevo son las mismas caras. Bueno, independientemente Nomás los que de ya las se murieron, mismas, se murieron, pero independent- los demás siguen siendo los mismos. Independientemente de las mismas caras, son las actitudes. Yo me refería al viejo PRI de las imposiciones, de la corrupción, de los vicios, de los malos ayuntamientos, gobiernos, incluso gobiernos de la República. El que se decidieran las cosas desde un escritorio, no solo las políticas públicas de este país, sino las decisiones del partido. Lo otro que tú comentabas, el PRI ideológico, es algo que hay que rescatar. El PRI al lado de las mayorías es algo que tenemos que rescatar y consolidar. ¿Cuándo acabó ese- el malo y cuándo empezó el bueno? Yo creo que es En la transición del 2000, Bueno, sin duda, yo creo que es una... el neoliberalismo. Llegar ¿Qué fue lo que pasó? a la elección del 2000, pues ya traía una serie de señalamientos de abandono de las causas de las mayorías, de las imposiciones de una clase tecnocrática que estaba y llegó a gobernar al país y desplazó totalmente a la clase política priista de las definiciones importantes. Entonces ese no es el viejo PRI. Bueno, te repito, no lo puedes distinguir. Yo creo que está hay mal gente- aplicado el concepto, ¿no? De viejo, porque ¿qué tan viejo es este cuate que acá, el exgobernador tamaulipeco que lo tienen ahorita en la mira los norteamericanos? Yarrington. Tomás Yarrington. asunto de edades. Entonces yo creo que hay que, asunto de sí, edades. así es. Por Son eso hablar del asuntos viejo prácticas. PRI creo Cuando que es hablamos un del mal viejo término. PRI impositivo de las no estamos hablando generacionalmente de edades. No, Yo bueno, creo pero que ¿a qué PRI pertenece Yarrington? ¿Al viejo, al nuevo, a cuál? pertenece al PRI, creo yo. Pertenece al PRI. Él tiene responsabilidad, si la tuviera personal, ese O Granier, es un asunto ¿no? de él, pues seguramente
él está enfrentándose jurídicamente, pues nosotros no lo vamos a juzgar desde la perspectiva de los procedimientos que hay en Estados Unidos. Ese es un asunto personal de Yarrington. Pero a Granier sí, por ejemplo. ¿A qué PRI pertenece Granier? Él está enfrentando su procedimiento. La corrupción no es privativa de ningún partido, está en todos los partidos, está en mucho de la sociedad mexicana, está mucho en todos los ámbitos. Lilia decía con mucha razón, es que ya no creemos. Bueno, pues yo creo que sí debemos de creer y vigilar. Y el PRI tiene una enorme tarea en ese sentido. ¿Cómo va a vigilar que los compromisos que se están estableciendo, que las reformas que se están haciendo, se traduzcan, repito, en beneficios? Yo no le daría un cheque en blanco a nadie. Creo que ha habido ejemplos muy lastimosos de quienes prometieron cambios. El TLC nos va a hacer ricos, cómo vamos a administrar la riqueza, y una serie de señalamientos de gobiernos, incluso priistas, que no dieron los resultados esperados. Estoy convencido de que Enrique Peña Nieto tiene esa visión. Fue gobernador del Estado de México. Ahora tiene esa experiencia de haber gobernado un estado bastante difícil como es el Estado de México, y yo creo que tiene la mejor intención de que funcionen las cosas, pero para eso está su partido. Porque se ha dado aquí en México un caso único en la historia. Después de 12 años de que el PAN tuvo la presidencia de la República, el PRI recuperó de manera muy clara la presidencia de la República 12 años después. Es una gran oportunidad que los mexicanos le han dado al PRI, que ojalá, o sea, nadie creo que le va a apostar de manera racional, sensata, a que el PRI fracase, ¿no? O sea, ojalá que dé resultados, o sea, ojalá. Sí, lo que no se ve es un PRI combativo en contra de sus propias autoridades. Eso es lo que hace falta. Yo creo que por eso el PRI se ha quedado estático y quieto, y por eso se deja que se impongan cuadros a veces que no responden a los intereses de la propia militancia. Porque cuando un cuadro responde a los intereses de los ciudadanos, a los intereses de su militancia, es más fácil que responda a los intereses de la sociedad. Bueno, lo que pasa es que tampoco es razonable esperar ver a un PRI sumergido en el canibalismo y que a machetazo limpio cercene sus propios brazos. Yo creo que lo que hay que esperar sí es una actitud crítica cuando menos en Quintana Roo la ha habido, no solo de dientes para afuera, con acciones. Pero es desde luego también de suponer que desde el PRI impulsemos primero la unidad propia y desde luego el cuidado de nuestros cuerpos orgánicos, de nuestras organizaciones, de fomentar su fortaleza y desde luego a partir de ella la unidad interna. Solo así vamos a poder avanzar. Una actitud crítica no necesariamente deba de querer decir autoflagelaciones o cuchilladas al pecho propio, porque me parece que eso sería absurdo, ¿no? Pero yo siento que cuando un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la República está fallando o está cometiendo irregularidades o desgobiernos, aquí vivimos el caso de Lito Joaquín, de Mario Villanueva Tenorio, está ofendiendo al PRI, está castigando al PRI, y el PRI no reacciona ante eso, porque es una sola persona que está dañando a todo un partido, y los militantes no reaccionan. Sí, es como la y los dirigentes no reaccionan. No se trata de que te mutiles, se trata de que busques corregir las actitudes de gente que le está fallando a su militancia y a su partido. La autocrítica creo que siempre es buena, ¿no? Sí, es como la explicación que Pedro, como dirigente del PRI, le exigió a Andrés Ruiz, ¿no? Es algo similar, pero hacia la autoridad emanada del PRI, ¿no? Es lo que se busca. El PRI siga siendo, bueno, son deseos, porque ¿por qué opinamos acerca del PRI, o del PRD, o del PAN? Porque son entidades de interés público. Al final de cuentas, pues nos interesa lo que pase al interior de los partidos, nos debe de interesar. En este sentido, la carrera partidista, que el PRI sea un instrumento también para la formación de sus propios cuadros y no desde la burocracia, no desde las antesalas. El gobernador Roberto Borja fue dirigente estatal del PRI, o sea, hizo una carrera dentro de su partido. Paul Carrillo aquí fue dirigente municipal 2 veces, pero que eso se vaya fortaleciendo, ¿no? O sea, que el PRI siga siendo
un mecanismo para la formación de los cuadros y no en las antesalas burocráticas, no en las antesalas de que se haga política, realmente política. Pues. Oye, eso lleva a las coaliciones, ¿eh? Se hablaba de las coaliciones de oposición, pero también hay que hablar de las coaliciones del PRI. Tenemos un senador por Quintana Roo, el Niño Verde, impresentable, y ahí está. Bueno, aquí qué bueno que tocas ese punto, porque de acuerdo al esquema de lo que tú esperas o de lo que tú ves o del el estar cerca de donde se toman las decisiones de partido y también de poder, te permite visualizar los quintanarroenses que tendríamos que esperar, que no venga una imposición como la del Niño Verde desde el centro, por ejemplo, ¿no? O sea, que se revisen los cuadros que hay en el Estado. Bueno, sin duda. Porque si no, entonces sí, estaríamos en ese autoritarismo que hoy están ustedes conscientes de que es lo que los llevó a perder la presidencia. Bueno, sin duda hay que revisar. Las coaliciones implican negociaciones en las dirigencias nacionales y las negociaciones rebotan en diferentes entidades del país. Son coaliciones y la coalición es la suma de 2 o 3 fuerzas políticas. Y eso deriva en la posibilidad de postular cargos de elección, que a veces no nos gusta a los militantes del partido, que nos manden en una coalición nacional a representantes populares, pero es una parte y es producto de las negociaciones de una coalición. Yo soy mucho más cercano a que el partido se fortalezca, que los partidos se fortalezcan, pero bueno, la dinámica nacional generó coaliciones, o sea, los partidos de oposición, si no se coaligaban, obviamente no podían competir contra el PRI, y coaligados incluso nos ganaron, no solo diputaciones, gubernaturas, presidencias municipales, se habló incluso de una gran coalición nacional, llegó a manejarse la posibilidad de que se unieran las fuerzas políticas opositoras al PRI. Me parece que es un periodo circunstancial, ¿no? No, cuadros muy valiosos. No, tiene muchos. Muy valiosos que bueno, por eso pregunto. No, es que también acabamos las negociaciones de alguna manera. No solo aquí, hasta de una alianza. En varias partes. En Chiapas de 12 diputaciones federales, 3 le tocaron al PRI. Y es uno de los estados que más votación no tienen un gobernador. Tienen un gobernador coaligado, que es del Verde, Manuel. Precisamente coaligado porque con el PRI. Está este ejemplo en el que este muchacho es Manuel Velasco, resultado de una coalición, de un arreglo de esta naturaleza. Bueno, pues allá los chapanecos. Yo no sé si los quintanarroenses estuviéramos preparados para una aceptación de esa naturaleza. No, yo creo que sí. Bueno, pero además las circunstancias políticas de Chiapas en el momento de la coalición son diametralmente opuestas a las que vivimos en Quintana Roo. Chiapas venía de un gobierno perredista. Así es. Se da una coalición o se impulsa una coalición desde lo nacional hacia los estados entre el PRI y el Partido Verde, pero dejándole a cada estado la posibilidad, o mejor dicho, el diseño de su propia coalición. En Quintana Roo nos fuimos por una coalición parcial, y en esa coalición parcial los ayuntamientos que no entraron se fueron cada quien con sus candidatos. En donde entramos en Chiapas con un gobernador de extracción perredista, además un gobernador que venía con toda la dureza de su fuerza, y con las condiciones en las que se encontraban tanto los verdes como los priistas, pues se decidió que fuera el candidato del verde. Pero eso no necesariamente tiene por qué aplicar, así es. Bueno, pues qué tranquilidad, ¿verdad? No, y en el caso de Chiapas, hasta me voy a comer mi torta a gusto. Y en el caso de Chiapas, independientemente de la coalición PRI-Verde, en la medición de las encuestas, Manuel estaba altísimo. Y ahí es otra cuestión. ¿Con Anaí o sin Anaí? Sí. Esas coaliciones ¿verdad? Esas coaliciones que se comentan. Contaban ahí en Guerrero hubo una coalición, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y PT, con un priista a la cabeza. Sí, Ángel Aguirre. Bueno, yo no me quedo aquí, no me entender, pero se dan estas. No me puedo quedar sin Maloba, sin hacerle la pregunta a Pedro.
Moreno Valle. Moreno Valle. A propósito de lo que tú comentabas con Hugo, de que en Quintana Roo no estamos, o la clase política no está preparada para resistirse a una eventual postulación del Niño Verde. Pedro, tú como dirigente estatal del PRI, ¿apoyarías esa postulación? ¿Te opondrías a ella? ¿Cuál sería tu actitud? Él dice que él espera ya no estar. Ser candidato. Pero sería militante. Claro. Yo no veo esa posibilidad siquiera cercana. Las condiciones del priismo quintanarroense yo no, pero ¿cuál sería tu actitud? Sólidas. Ahí voy. No solo sólidas, sino que además, por ejemplo, con la llegada de Ulises Ruiz como delegado, que de entrada ya le metió miedo a más de 4, entre ellos a Eduardo Lorenzo, nos estamos preparando para ser cada vez mejores y más competitivos de cara a la elección del 2015 y por supuesto del 2018. En la intermedia tendremos el 2016, que es la sucesión de gobierno. Yo no veo ese escenario, pero sí en el estirar en el absurdo, de pronto nos viéramos en ese escenario, y tómenlo como una definición absolutamente personal, yo en ese momento dejo mi militancia. Esa es la nota. Se ha dicho. La pregunta y la respuesta de la noche. Es bien importante la pregunta. Pero Quintana Roo es un estado donde hay un priismo muy fuerte. Y hay militantes en todas las regiones, con toda la experiencia, con toda la fortaleza. Yo no veo una coalición en el PRI cediendo la candidatura al gobierno del Estado. Porque también habrá que tomar en consideración que también hay periodistas quintanarroenses que tampoco lo permitirían. Y lo que pasa en Quintana Roo lo deciden los de Quintana Roo. Importante mira, eso está muy bien. Lo que pasa en Quintana Roo muy bien este programa, lo deciden en Quintana Roo. Definiciones, realmente los políticos entran en el terreno muy fácil de la ambigüedad. Hoy vimos un programa de claras definiciones, lo cual es un... de Pedro. Qué bueno, Pedro, Así es. Está bien. Muy bien. Te felicitamos, la verdad. Sí, y bueno, y a ti te damos una bienvenida muy calurosa. Gracias Lilia, qué amables compañeros. ¿Cómo ve a esta mesa de periodistas? Tu micrófono. Excelente, y ojalá nos sigan invitando. Claro que sí. Hay mucho que platicar y vamos a sobre estar todo aquí porque sumados. Queremos conocer después cómo van los trabajos en Solidaridad, en Benito Juárez, en Otompe Blanco. Son 3 municipios clave. Los demás no es porque carezcan de importancia, lo son también, pero de alguna manera se arrastran a la zona norte y a la zona sur y marcan otro tipo de definiciones. Pero estos 3 será muy interesante que por ahí de febrero, ya cuando los conozcas a todos, ya cuando te hayas echado tus buenas cochinitas, etcétera, unos papazules, sepas lo que sucede cuando se come uno muchos papazules. Nos veamos. ¿Te parece? Gracias, Lilia. ¿Dónde nos leemos, Hugo? En la columna La Cosa Pública de la revista Estos Días, que sale todos los lunes y la puede buscar en su voceador. Y obviamente en la página web www.estosdias.com.mx. Ahí búsquenos y ahí nos va a encontrar siempre. Julio. www.palcoquintanarroense.com.mx. Destripacuentos en respuesta, callejotv.com y revistavórtice.com. Y en Desde el Café. ¿Y el programa Desde el Café? El programa Desde el Café, de lunes a viernes. Como que chambeamos demasiado, ¿verdad? Columna porque Café nos pagan Negro mal en el de todos periódico. lados. Porque nos pagan mal de todos lados. El programa del mismo nombre, Café Negro, en el 7 más los lunes en la noche a las 8. Y un nuevo programa Moliendo Café, los domingos en Chetumal FM. Pedro, muchísimas gracias. Al contrario, Lilia, muchas gracias a todos ustedes. Invitado permanente. Igual que tú, Ulises. Gracias, Lilia. Qué amable, ¿Tienen un correo a donde todos les puedan mandar algún mensaje? Sí, claro, el personal, el fnavegante@hotmail.com. ¿Fnavegante? Hotmail.com. Hotmail.com. ¿El tuyo? Uro, Ruiz, @gmail.com. ¿Y por qué Uro? Ulises Ruiz Ortiz. Ah, Uro. Uro. Ah, Ulises Ruiz Ortiz. ok. Uro Ruiz. Como si fuera RFC. ¿Verdad? Sí. Casi.
Jorge González, tú y yo nos vemos donde siempre, ¿no? Así es. En la pancita. ¿Dónde Hoy en la quedamos? noche al whisky. ¿Te Así parece? es. ¿Nos acompañas, Oscar? No se hable más del asunto. Gracias. Muchas gracias por el favor de su atención.